Buenas tardes, doctor. A mi compañera y a mí nos ha tocado exponer lo que es la semiología del cuello. A continuación, vamos a ver la anatomía del cuello y sus características. El cuello es una estructura cilíndrica que se extiende desde las protuberancias occipitales hasta fundirse con el tórax a nivel supraescapular. En la vía de paso de elementos vasculares, viscerales, nervios, ganglios linfáticos, tubo digestivo, vía aérea y además aloja la glándula tiroides y paratiroides. Vamos a ver ahora los límites del cuello. Tenemos a los superficiales superiores, que son el borde inferior horizontal de la mandíbula, el borde posterior de la rama ascendente mandibular, la línea horizontal desde articulación temporomaxilar hasta protuberancia occipital externa, la línea curva occipital superior y tenemos las superficiales inferiores, que serían el borde superior del mandubrio esternal, la cara superior de ambas clavículas, la línea horizontal que une ambas articulaciones acromioclaviculares pasando por la apófisis C7. Vamos a ver ahora las regiones del cuello. En la región parotidia, vamos a ver que se encuentra ubicado en la parte lateral y superior del cuello, y en su interior se ubica la glándula parótida. En la región supraioidea se encuentra en la región anterior y superior del cuello. En la región infraioidea se encuentra en la región media e impar, anterior e inferior del cuello. En la región carotidia, este ocupa la parte lateral del cuello y se encuentra encima de la región supraclavicular, detrás de la región ioidea y paratoidea. La arteria carótida externa y interna recorren esta región y el músculo esternocleidomastoideo recorre su satélite. En la región supraclavicular es una zona de transición entre el cuello y el mediastino y miembro superior. Es la parte lateral del cuello que está encima de la clavícula, detrás del esternocleidomastoideo y delante de la nuca. Es un triángulo donde el vértice está formado por la confluencia del borde anterior del trapecio y el borde posterior del esternocleidomastoideo. Músculos del cuello. En los músculos del cuello vamos a tener lo que son los músculos de la nuca, que son el esplenio, el complexo mayor, el complexo menor, el transverso del cuello, el recto mayor y menor posterior de la cabeza, oblicuo mayor y menor de la cabeza. En músculos de la región lateral del cuello están el cutáneo del cuello, el esternocleidomastoideo, el escaleno anterior, medio y posterior, el recto lateral de la cabeza, el intertransverso, el recto anterior mayor de la cabeza y el largo del cuello. Vamos a tener ahora los vasos y nervios que se encuentran, que son la arteria carótida primitiva, la carótida externa, la carótida interna, la vena yugular interna, el nervio neumogástrico y el nervio hipogloso mayor. En contenido del cuello vamos a tener lo que es la faringe, que es un conducto músculo-membranoso vertical de forma infundibular que ocupa la porción posterior de la cavidad visceral del cuello. Se comunica por delante con las fosas nasales y la cavidad bucal. Se apoya en la región prevertebral y está compuesto por tres porciones que son la rinofaringe, nasofaringe, orofaringe o bucofaringe y laringofaringe. Luego vamos a ver lo que es la laringe. Está ubicado en la región anterior y media del cuello infraoidea. Es una pirámide de base superior que se abre en la faringe y cuyo vértice inferior se comunica con la tráquea. En la tráquea cervical es un conducto aéreo fibrocartilaginoso ubicado en la parte anterior e interior del cuello. Llega hasta la D3 y D4, donde se divide en bronquios derecho e izquierdo y corre por delante del esófago. En el esófago cervical está ubicado por delante de la región prevertebral, por detrás de la tráquea,
debajo de la faringe y encima del mediastino posterior. En la glándula tiroides, está ubicado delante del eje laringotraqueal, entre ambas regiones carotídeas, detrás de la vaina del músculo aponeurético de la región infraoidea. En la glándula paratiroidea, son 4 pequeñas glándulas, 2 de cada lado, superiores e inferiores, están en la cara posterior y borde posterior interno del cuerpo tiroideo. Maneja el metabolismo del calcio en el organismo. Esta vez, doctor, siguiendo con la exposición, voy a hablarles sobre la semiología del cuello. Para las técnicas de exploración vamos a tomar 3 puntos en cuenta, que va a ser la inspección, la palpación y la auscultación. En la inspección, lo que vamos a explorar va a ser la forma, el volumen, la posición, los pliegues cutáneos, la simetría, si hay presencias de masas, los pulsos, la ingurgitación yugular y los arcos de movilidades. Y en la palpación vamos a tomar en cuenta tanto la región posterior, donde vamos a evaluar el tono y el tropismo del músculo trapecio y esternocleidomastoideo. Y en la región anterior se va a hacer la palpación individual y la comparación de las carótidas primitivas. También vamos a evaluar el hueso ilioides, los cartílagos tiroides, el cricoides, la tráquea y la glándula tiroides. Se va a evaluar tanto la forma, el tamaño y la consistencia, la movilidad y la presencia de fremito. Se ha investigado también de que hay características de adenopatías en los diferentes grupos ganglionarios. Y en la auscultación lo que vamos a tomar en cuenta, solo lo vamos a realizar la auscultación ante la sospecha de que si hay algún problema vascular, lo que debemos de hacer es auscultar ambas carótidas en todo el trayecto y también sobre las glándulas tiroides en busca de soplos. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la forma, las características que nos van a dar de algunas patologías que van a tener diferente forma. Por ejemplo, en el síndrome de Klippel, como podemos observar, este va a presentar un cuello excesivamente corto o inexistente debido a la ausencia congénita de las vértebras cervicales y de los movimientos del cuello van a ser limitados. Siguiendo vamos a ver el cuello de Madelung. Este cuello de Madelung va a presentar una acumulación de tejido adiposo en el cuello, como podemos observar aquí. Se va a caracterizar por no desaparecer con el adelgazamiento. Luego podemos observar la presencia de tumores, que pueden ser tanto congénitos o por presencia de neoplasias. Luego podemos observar quistes braquiales, que se va a dar por trastornos en la evolución de las hendiduras branquiales del cuello. Y en pacientes con hipertiroidismo, se va a presentar un cuello engrosado. Ahora vamos a hablar sobre la posición. Se tiene la costumbre de grandes tumores del cuello, tanto de deformaciones torácicas, contractura muscular, parálisis o atrofia muscular. En la posición, una de las características va a ser la tortícolis. Esta tortícolis se va a dar por alteraciones congénitas en los músculos esternocleidos, mastoideos y trapecio. Se va a clasificar en 2 tipos de tortícolis, que son tortícolis congénita, tortícolis espasmódica. La tortícolis congénita es debido a un acortamiento muscular que se acompaña con asimetría facial. En cambio, la tortícolis espasmódica es muy dolorosa debido a la iridación del nervio espinal accesorio. Ahora, tras la inspección de la piel, nos va a dar diferentes características. Es muy importante porque la inspección de la piel puede proporcionar datos de gran valor. Por ejemplo, hay unas características que es del cuello de Stokes o esclavina. Las características de este cuello de Stokes o esclavina es que va a presentar subicudez con tinte cianótico. Va a presentar una infiltración edematosa. Va a presentar una ingurgitación de las yugulares, como podemos observar aquí en la imagen. También se presenta en el síndrome de la vena cava superior. Aquí también podemos ver otra característica que es la gotera vascular. Estas son fístulas debido a la supuración ganglionar localizadas en la región esternocleidomastoidea.
Hay otras características que son las acrocordones. Estos acrocordones son pequeños tumores que van a ser benignos, que se forman principalmente en las zonas donde la piel forma pliegues, como podemos observar en la imagen. Tenemos otra característica que es el collar de Venus. Estas van a ser manchas irregulares circulares, como por ejemplo la dermatosis. Ahora, siguiendo con el examen, vamos a hablar un poco sobre el examen de osteoarticular y la movilidad. La palpación de las masas musculares. Vamos a hacer una palpación de las masas musculares posteriores, por la cual van a estar por la cual van a estar por la cual va a comprender los siguientes músculos, que va a ser el músculo trapecio, el esplénico y el complejo menor y mayor, que van a estar encargados de la extensión, flexión, inclinación lateral y rotación del cuello. Se va a evaluar también la presencia de contractura cervical. Vamos a evaluar la alteración de la morfología, las alteraciones musculares esqueléticas y vamos a evaluar síndromes meningios. Tenemos que evaluar tanto la flexión, la extensión, la rotación y las lateralizaciones. Siguiendo, vamos a entrar sobre otro examen que es la palpación. La palpación es muy importante porque suele confirmar y completar los datos obtenidos por la inspección. Nos va a permitir la exploración física correcta de las tumoraciones y de las glándulas tiroides. Va a ser posible estudiar la arquitectura laringea, traqueal y sus desplazamientos laterales. Nos va a ayudar a la evaluación de los nódulos linfáticos. Para hacer una buena palpación, debemos palparnos con los pulpejos de los dedos en movimientos circulares suaves, ejerciendo una presión sostenida con movimientos circulares, y debemos palpar los 8 grupos de nódulos linfáticos, utilizando ambas manos, descendiendo desde la región posterior a la anterior, y vamos a ejercer un movimiento de presión. Ahora vamos a seguir con el examen de los ganglios linfáticos. En el examen de los ganglios linfáticos, vamos a ver el agrandamiento de uno o de un grupo de ellos. Es un motivo de alarma y de consulta frecuente. La palpación ganglionar se va a realizar mediante la maniobra de deslizamiento. Los principales grupos ganglionares del cuello y el drenaje linfático son los siguientes. Va a ser los ganglios cervicales anteriores yugulares, que va a estar compuesto por la lengua, amígdalas, pabellón auricular, parótida, laringe, faringe, esófago cervical y tiroides. En los ganglios cervicales posteriores, que va a estar compuesto por el cuero cabelludo, los miembros superiores y región pectoral, aferencias de ganglios axilares. Luego tenemos los ganglios submentonianos, que va a estar compuesto por el piso de la boca, el labio inferior y encías. Luego tenemos los ganglios submaxilares, que va a estar compuestos por las fauces, bordes anteriores de la lengua, labio superior, encías, nariz y mejilla. Luego tenemos los ganglios occipitales, que va a estar compuesto por el cuero cabelludo. Tenemos los ganglios mastoideos, que va a estar compuesto por el conducto auditivo externo y el pabellón auricular. Tenemos los ganglios supraclaviculares, que va a estar compuesto por el ganglio de Virchow, por el esófago, el estómago y el pulmón y la mama. Podemos observar aquí en la imagen un ganglio de centinela. Estos son los primeros ganglios linfáticos hacia los que drena un tumor. En algunas situaciones las metástasis se hacen tan evidentes más temprano que la lesión primaria. Siguiendo, vamos a hablar ahora sobre el examen de la tráquea y la glándula tiroides. Es importante primero identificar el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la tráquea, y luego hacer una inspección y comprobar si hay alguna desviación de la posición habitual de la tráquea. En su inspección se va a usar una técnica muy específica, que es que debemos colocar el dedo índice a un lado de la tráquea, como podemos observar en la imagen, y un espacio entre el esternocleidomastoideo y la tráquea. Y tiene que existir un movimiento de la tráquea, y cuando ésta se suelta, la tráquea tiene que volver a su posición. Tenemos que hacer del lado derecho y del lado izquierdo, o sea, de ambos lados. Esta maniobra
es para indicar si existe alguna desviación de la tráquea. Siguiendo, vamos a hablar sobre la palpación de la glándula tiroides. Para hacer una palpación de la glándula tiroides, vamos a usar varios tipos de maniobras, que va a ser, en primer lugar, la más conocida, que es la maniobra de Kervain. Esta maniobra de Kervain va a consistir en que el paciente, en que el doctor o el explorador se tiene que colocar detrás del paciente y pedirle que realice una flexión ligera. Se coloca ambos pulpejos en la nuca del paciente y posteriormente se deslizan los dedos, se deslizan los dedos restantes hacia adelante del área tiroidea. Se va a evaluar la sensibilidad, el relieve, la movilidad, la consistencia y las nodulaciones. Se pide al paciente que degluta. Luego se mueve los dedos exploradores en movimientos circulares hacia la tráquea, hacia las partes laterales, hacia los polos inferiores de los lóbulos tiroideos y hacia la superficie anterior de esta. Luego tenemos otra maniobra que es la maniobra de la Hay. Esta maniobra de la Hay consiste en que el doctor o el explorador se tiene que colocar frente al paciente y se debe poner 3 dedos en la cara lateral de la tráquea para moverla, exponiendo tanto la cara posterior del lóbulo contrario. Con los dedos de la otra mano insertados en el esternocleido, se palpa la cara posterior del lóbulo expuesto y con el pulgar la cara anterior. Se evalúa tanto la sensibilidad, el relieve, la movilidad, la consistencia y la nodulación. Esta maniobra se debe realizar a ambos lados. Tenemos otra maniobra que es la maniobra de pisillo. Esta maniobra es muy específica en pacientes generalmente que van a ser mujeres, que van a tener un cuello robusto. Se logra facilitar la exploración del tiroides y resaltar aún más su volumen. Se pide al paciente que recline la cabeza hacia atrás de forma que comprima el occipucio con las manos elevadas y colocadas por detrás del cuello para exponer la glándula y palparla por delante. Por último, tenemos la maniobra de Marañón. Esta maniobra de Marañón consiste en de que para demostrar la presencia de un bocio o un retroesternal o intratorácico que dificulte el retorno venoso en el estrecho torácico superior, al levantar ambos miembros superiores, tocando tanto las mejillas como la cara interna del brazo respectivo, se produce a los pocos momentos una congestión facial ligera, que va a ser cianosis, y por último un agobio respiratorio o disnea. Y siguiendo vamos a entrar al examen de las arterias. Estas van a ser visibles tanto en condiciones normales tenues, con latidos carótidos desde el hueco supraesternal hasta la región submaxilar. Los latidos netos posterofuerzo, anemia, fiebre, hipertiroidismo e insuficiencia aórtica. En el examen de las venas, es muy importante porque nos va a demostrar tanto la turgencia, que es la expresión de la presión venosa sistémica. Las pulsaciones son la traducción visible del ciclo cardíaco y sus alteraciones. El examen de las venas y la observación de una vena yugular turgente o ingurgitada es la expresión de una dificultad en el retorno venoso. Si se observa circulación colateral, edema en el cuello, parte superior del tórax y extremos proximales de los miembros superiores, se está ante un síndrome mediastínico. Ahora vamos a entrar en el plectoral yugular. En el síndrome de Kussmaul va a haber una distensión de la yugular durante la inspiración, que esto se va a dar a causa de una pericarditis, de una constrictiva o tumores de mediastino. En la vena cava superior va a haber una compresión, donde se va a ver un edema de cara, cuello y parte superior de tórax. En el reflujo hepatoyugular va a haber una ingurgitación yugular donde se va a comprimir el hipocondrio derecho por 60 segundos. Siguiendo, vamos a entrar a los pulsos carotidios. Para evaluar el pulso carotidio, se debe colocar al paciente en posición semifowler, relajado y con el mentón hacia arriba, con
Con 4 se palpa el pulso carotidio contra el esternocleidomastoideo en el triángulo carotidio. O también con la campana del estetoscopio se ausculta el foco aórtico para correlacionarlos con los ruidos cardíacos. Tenemos que evaluar la amplitud, el contorno y la existencia de tris. Debemos palpar en ambos lados para identificar la diferencia de ambas carótidas. Siguiendo, vamos a ver la evaluación de la ingurgitación yugular, que se va a dar a través del método de Lewis. En este método se coloca al paciente en decúbito supino con elevación de 30 a 60 grados. Se ubica el pulso venoso yugular interna y de no ser evidente se busca pulso yugular externo. Se ubica el punto más alto de ingurgitación y tenemos que marcarlo. Tenemos que ubicar el ángulo de Lewis. Tenemos que medir con una regla desde el punto hasta la perpendicular con el punto antes marcado. Ahora vamos a entrar a la exploración de los signos meningios, que en primer lugar vamos a hablar sobre el signo de Brudzinski. En aquí el paciente tiene que estar en decúbito dorsal y el examinador va a pasar su mano izquierda por detrás de la cabeza del paciente. Apoya su mano derecha en el pecho y va a provocar una flexión de la cabeza sobre el pecho. Y va a ser positiva cuando va a flexionar la rodilla. Es positiva si el paciente va a flexionar la rodilla. Otra técnica es que el paciente tiene que estar en decúbito dorsal y el examinador flexiona las piernas sobre el muslo y explora la pelvis. Y es positiva si la extremidad inferior se flexiona. Ahora vamos a hablar sobre el signo de Kerning. El signo de Kerning va a consistir en que el paciente tiene que estar en decúbito dorsal y el explorador va a levantar la pierna del paciente en extensión por el talón. Si al llegar a 45 grados este paciente va a flexionar la pierna, se considera que es un signo positivo. Y para finalizar vamos a hablar sobre la auscultación. En la auscultación vamos a evaluar los soplos tiroideos, los soplos carotídeos y los soplos venosos yugulares. En primer lugar vamos a hablar sobre los soplos tiroideos. En los soplos tiroideos tenemos que colocar la campana del estetoscopio en la región del istmo tiroideo. Para aislar el soplo tiroideo se debe eliminar los soplos yugulares al comprimir tanto las venas superiores a la tiroides. El hallazgo de encontrar un soplo tiroideo sugiere la presencia de un bocio tóxico. Como siguiente vamos a hablar sobre los soplos carotídeos. En los soplos carotídeos se coloca la campana del estetoscopio en el área del triángulo carotídeo, así como las áreas supraclaviculares. Debe evaluarse de ambos lados. La presencia de un soplo carotídeo nos sugiere que va a haber la presencia de una estenosis. Para finalizar, vamos a hablar sobre los soplos venosos yugulares. Se le pide al paciente que se ponga de pie, se coloca la campana del estetoscopio en el triángulo de Sedillot para auscultar la yugular interna. Se coloca presión por encima del sitio donde se ausculta para cerciorarse de que sea el pulso venoso. Eso sería todo. Muchas gracias.